Como hemos estado ya durante un buen tiempo estudiando predicando acerca del pecado, hemos visto en esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo sobre el pecado, hemos estado aprendiendo que el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es quebrantar la ley de Dios, desobedecer su palabra. En otras palabras, el pecado es cerrar el blanco, ¿verdad? En el sentido más griego, eso es lo que quiere decir cuando pecamos, fallamos, erramos el blanco, desobedecemos contra Dios, pecamos. También hemos visto algunas características que son propias del pecado, que es lo que hemos estado mirando desde hace un buen tiempo. Vimos que el pecado es egoísta, hablábamos que es básicamente una invitación a conseguir algo para nosotros mismos, sin tomar en cuenta el daño, sin tomar en cuenta el costo hacia otros. También mencionamos que el pecado tiene la cualidad de atraer, tiene el poder de encantar, de fascinar, de hechizar, de seducir al hombre, atrayéndole hacia sus cámaras. La semana pasada estábamos mirando y veíamos cómo el pecado tiene la característica de engañar. La palabra de Dios nos enseña que el pecado engaña. Satanás también lo hace, y dice la palabra de Dios que lo hace desde el principio, que cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, etc. Pero veamos que el pecado, hermanos, tiene la característica de engañar a los hombres, ofreciéndoles muchos placeres, pero ocultándole la vergüenza, la deshonra, ocultando la estaca afilada, como los esquimales ocultaban esa estaca a los osos que estaban allí lamiendo, y luego, sin hacer diferencia entre su propia sangre y la sangre que lamían, ellos mismos se hacían daños. Cuando pecamos, hermanos, el pecado nos engaña. Nos dice que nos va a dar placer, y por otro lado nos está dando un puñal que va a herir nuestras vidas, va a herir nuestro hogar, va a herir la iglesia, va a hacer daño a mi esposa, va a hacer daño a mis hijos, va a hacer daño a mi esposo, va a hacer daño a nuestros hijos, nuestras hijas, y aún, hermanos, va a hacer daño dentro de la iglesia. En el día de hoy vamos a finalizar con las características del pecado, hablando de una, hermanos, que en lo personal creo que es la más terrible de todas las características del pecado. Vamos a ver, como dije, las características y esta cuarta parte del pecado, viendo específicamente, hermanos, que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Vamos a ver a Romanos capítulo 6, estábamos allí hace un momento, leíamos con nuestro hermano, dice el versículo 16, Romanos capítulo 6, versículo 16, dice allí versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad. Bendice a mis hermanos y bendice su palabra y habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pecado, como decíamos, engañosamente ofrece libertad, ofrece liberación, pero más bien, hermanos, nos pone una cadena para esclavizarnos, nos pone una cadena de esclavitud para que pequemos, encadenando al hombre, encadenando a usted y a mí, a sus cepos, a sus pesados cepos, en aquellas oscuras habitaciones de las que muy difícilmente algunos logran salir. Algunos con dificultad logran salir de esas oscuras habitaciones en las que el pecado, hermanos, los tiene atado con aquel cepo pesado del cual, como dije, difícilmente pueden salir. Algunos logran salir, hermanos, otros simplemente están atados, no pueden salir. El pecado, hermanos, nos ata, el pecado nos esclaviza. Dice la palabra de Dios, y no vamos a ir por el tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que el hijo pródigo fue tentado por el atractivo de los lugares lejanos. Él fue tentado por el mundo. Él fue tentado con la libertad, ¿verdad?, de afuera. Él pensó que allá afuera él podía estar libre, ¿verdad?, del dominio de su padre y estar lejos de
de él. Y llegó un día y le dijo, ¿sabes qué, papá? Ya para mí tú estás muerto, dame la parte que me corresponde. Y el papá, ¿verdad? Con dolor en su corazón, después de ver a su hijo pedirle lo que le correspondía y escuchar sus palabras, le dio el dinero y este joven salió de su casa y comenzó dice la Biblia, a despilfarrar todo lo que a su padre le había dado y empezó a estar con rameras y encontró muchos amigos en el mundo y estaba divirtiéndose, estaba teniendo placer, pero llegó un momento en que todo el dinero se acabó. Llegó un momento en el que iba a pasar la tarjeta y le dijeron saldo insuficiente. Llegó un momento en el cual ya se quedó sin dinero y sus amigos se empezaron a alejar de él porque ya no tenía nada, ¿verdad?, en común que compartir y ya, ¿verdad?, no había ese placer. Y se encontró un día que después el pecado, hermanos, lo llevó a ese hato de cerdo, y en ese hato de cerdos estaba allí apacentando cerdos, y allí se acordó y dijo, ¿cuántos jornaleros no hay en mi casa que comen bien, están mejor, como que mejor me voy a mi casa? Quiero que vean, hermanos, que el pecado, a pesar de que le puede prometer muchas cosas, mucho placer, mucha diversión, muchos deleites, llega un momento, hermanos, en el que el pecado pasa la factura. Llega un momento en el que el engaño del pecado ya no es un engaño, ya la estaca, ¿verdad? Llegó a la estaca y el oso se da cuenta, y ya cuando se da cuenta es muy tarde porque ya vienen los esquimales, se lo van a comer. Muchas veces, hermanos, estamos allí y estamos en el pecado, haciendo el pecado, y que ahí estamos deleitándonos en el pecado y no nos damos cuenta que estamos siendo engañados y vamos a terminar como el hijo pródigo, despedido con andrajos, descalzo, con hambre y en un hato de cerdos, apacentando cerdos. Como hemos visto, hermanos, el pecado en su egoísmo nos seduce. El pecado en su egoísmo nos hechiza, nos engaña, para finalmente, hermanos, esclavizar al hombre, para finalmente atarlo al cepo, para finalmente agarrar las cadenas de la pornografía y colocárselas en sus manos, para finalmente agarrar las cadenas de la inmoralidad y atarlo a ese cepo y que nunca pueda salir de ese lugar. Por eso vemos gente que está enviciado, atado a esos tipos de pecados, nunca puede dejar de mirar. No se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Está atado, está viciado, no puede salir. Ya que es casi que automático. Nos esclaviza, nos engaña, nos seduce, nos engaña para finalmente, hermanos, esclavizar al hombre, mantenerlo cautivo a su voluntad. Lamentablemente, hermanos, hay cristianos quienes sin saberlo son esclavos del pecado. A quienes obedecen cada vez que éste aparece con el látigo. Muchos son esclavos de la vanidad, muchos son esclavos de la lujuria, muchos son esclavos de la mentira, muchos son esclavos de la rebeldía, muchos son esclavos de la beligerancia, muchos son esclavos de la soberbia, del egoísmo, muchos son contenciosos, muchos son contumaces, muchos son iracundos, muchos son pendencieros, otros andan en chismes, otros son idólatras y muchos otros tienen otras cosas en el lugar en el cual Dios solamente debe estar. Y estamos siendo esclavos de esas cosas. Evidentemente, hermanos, ese no debería ser el lugar y el modo de vivir de un creyente. Pero cada vez que obedecemos el pecado, cada vez que usted decide pecar, cada vez que usted obedece el pecado y desobedece a Dios, usted se está acercando peligrosamente a esa puerta en la cual un día se va a cerrar, en la cual un día se va a atar usted a ese pecado. Porque el pecado, hermanos, lo esclaviza. Por eso el apóstol Pablo instó a Timoteo, aquel joven predicador, pastor de la iglesia de Éfeso, a que enseñara con mucha paciencia para que los que habían caído en pecado volviesen en sí y restablecieran, ¿verdad?, su vida y escapasen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo llega una persona a estar a ese nivel, a estar a ese punto? Bueno, es una persona que rechaza a Dios, se olvida de Dios, no cree en su palabra, no quiere aceptar la amonestación, no quiere aceptar la corrección de Dios, del varón de Dios, y se va tras el pecado y comienza a pecar, y llega un punto en que el pecado es tan fuerte en su vida que lo ató, es su esclavo. Y ahora Satanás lo tiene atado al pecado y hace lo que quiere con él. ¿Se acuerda de Sansón? Aquel joven travieso que en el tiempo de los jueces de Israel se negó en toda su vida de tomar en serio el pecado. La tragedia, ¿cuál fue, pastor? La tragedia fue que él terminó ciego.
La tragedia fue que él terminó sin fuerzas. La tragedia fue que él fue atado y fue azotado y fue tenido como el esclavo de los filisteos de Gaza. Y se acuerda, si usted ha leído el pasaje en el libro de los Jueces, estaban todos celebrando los filisteos. Hoy en día Palestina, estaban gozándose ahí la gente de Gaza porque tenían a Sansón, aquel que le había hecho tanto daño, aquel que estaba supuestamente a derrotarlos, y ellos, tenemos a Sansón, ahora es nuestro esclavo. Y un día, mientras estaban gozando allí, llegó los filisteos y dijeron: tráiganos a Sansón para que nos divierta. Hacen lo que quiere. Satanás hace lo que le place con aquellos que tiene cautivos por el pecado. Somos el hazmerreír, como Sansón, moliendo el grano de los filisteos de ellos, sirviendo de juguete delante de ellos. Fue hecho esclavo de los filisteos. ¿Por qué? Bueno, porque él no tomó en serio el pecado. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo de su padre. ¿Por qué? Porque él no escuchó el consejo de Dios. Porque él se apartó. Porque dijo: me gusta. Pero es que no hay mujeres en Israel, que te vas a ir con las de esa gente de Moab. ¿Había mujeres en Israel? Sí, había. Pero él quiso hacer porque el pecado lo atrajo, ¿no? Y vimos eso la semana pasada. Pero hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia, o de la obediencia para la justicia. Hermanos, si obedecemos el pecado, seremos sus esclavos. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado no solamente es egoísta. El pecado no solamente me fascina. El pecado no solamente me engaña. El pecado me va a esclavizar un día. El pecado esclaviza. ¿No sabéis? La respuesta es: deberíamos saber. Deberíamos saber, hermanos, que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Si usted se somete a alguien para obedecer a ese alguien, usted es esclavo de él. Si usted obedece el pecado, usted es esclavo del pecado. Si usted obedece sea de la obediencia para la justicia, usted por lo opuesto también es verdad, es lo que estamos diciendo. Pablo, hermanos, hablando a creyentes, claramente dice, Romanos capítulo 6, versículo 12, él dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, no reine, dice el texto. No domine, no controle, no gobierne pues el pecado, el desobedecer a Dios, el desobedecer su palabra, el errar el blanco. No debe reinar, no debe dominar, no debe controlar, no debe gobernar su vida, hermanos, la mentira, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. En nuestro cuerpo mortal, hermanos, no debe habitar, no debe controlar, no debe dominar, no debe reinar, hermanos, nada acerca del pecado. De tal manera, hermanos, que ahí andamos obedeciendo cada vez el pecado, obedeciendo la mentira, el chisme, la soberbia, los pleitos, la ira, y constantemente, cada vez que viene el látigo de la ira y suena, usted cae de rodillas y es un iracundo. Eso no debe ser. ¿Me está siguiendo? Hermanos, el pecado nos va a esclavizar, y el pecado amenaza con reinar, con dominar, con tener el control, el dominio sobre nosotros. No es solo en los actos que hacemos, sino el poder, hermanos, con que nos toma cautivos a través de los deseos y las acciones que provocamos. Dice claramente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, los deseos del cuerpo, las concupiscencias, hermanos, tienen que ver con esos malos deseos que naturalmente tenemos en nosotros, esos malos deseos que están en nosotros, lo que vemos en la escuela dominical. Pero dice: de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias, los deseos del cuerpo, hermanos, pueden ser capturados por el poder del pecado y hacer servir a sus propósitos y a propósitos anti Dios y anti Biblia. Por eso algunos no obedecen la Biblia. Por eso algunos no creen a Dios. Por eso algunos no pasan tiempo en la palabra de Dios, porque el pecado lo engaña. El pecado le hizo pensar que no es necesario. No tienes que leer la Biblia, no tienes que orar, no tienes que tener una comunión con Dios. No va a pasar nada si no lo haces. No va a pasar nada. ¿Se acuerdan de Eva? Exactamente lo que dijo. Pero ahí vamos. Hermanos, ¿por qué? Porque, el pecado amenaza con reinar. Un hombre, hermanos, y usted y sus miembros, y yo y mis miembros, podemos ser capturados, hermanos, por malos deseos. Podemos ser capturados, hermanos, por el pecado que a la larga nos va a hacer un esclavo. A la larga nos va a atar. A la larga nos va a persuadir y tener presos de él. Como Sansón, otra vez. Pero dice Romanos, Pablo dice claramente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, o de la obediencia para la justicia. ¿Qué estoy diciendo, pastor? Estoy diciendo que somos esclavos del pecado si le obedecemos. Pero, hermanos, gloria a Dios, el versículo 17 nos dice en el versículo 17 que uno que es un creyente era esclavo del pecado. Uno que es un creyente, uno que ha nacido de nuevo, uno que es salvo, en otras palabras, era un esclavo. Aquí vemos dos cosas. La primera, como se da por hecho, los incrédulos son esclavos del pecado. Aquella persona que todavía no ha reconocido el señorío de Jesucristo en su vida y por consiguiente no ha venido a Él, esa persona todavía es un esclavo del pecado. Cuando nosotros vinimos y reconocimos el señorío de Jesucristo y le pedimos que nos perdone de nuestros pecados y le dijimos: Señor, no quiero morir, quiero que usted me salve, quiero ser salvo, y creí en Él, escuché su palabra, creí en Él, dice la palabra de Dios que ya no soy un esclavo. Yo era un esclavo, ahora no soy un esclavo. Usted y yo, hermanos, éramos esclavos antes de ser salvos. Ahora que somos salvos, nosotros no somos esclavos del pecado. Vamos a ver. Hacíamos la voluntad de la carne en otro tiempo, haciendo la voluntad de los pensamientos. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. No había Biblia en nosotros, no había consejo de Dios en nuestras vidas. Estábamos haciendo la voluntad de la carne, pecábamos constantemente, lo mismo que los demás. Pero gloria a Dios, el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que está diciendo, hermanos, es que aunque éramos esclavos en otro tiempo, habiendo obedecido de corazón, habiendo obedecido de verdad, habiendo creído de verdad, realmente de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice, y libertados del pecado, versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, esto, como hemos instruido y dicho anteriormente, nos enseña dos cosas, un par de cosas. La primera cosa que vamos a ver, y es rapidito, es que si usted es un creyente, hermanos, usted no es un esclavo. Si usted es un creyente, uno que, como decíamos, de corazón ha obedecido, de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fue entregado, usted no es un esclavo. Si usted es un creyente, usted no está supuesto a vivir como un esclavo. Usted es libre. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual a su vez nos hemos entregado, es decir, habiendo obedecido el mensaje del Evangelio de Jesucristo y su mensaje, nosotros hemos sido librados, nosotros se nos ha abierto la puerta, ese cepo que nos ataba al pecado, allí teníamos atado
entregado nuestras vidas al deseo carnal. Ese cepo fue roto, las cadenas fueron rotas, la puerta se abrió, el Señor nos libertó. Habiendo oído y habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, habiendo escuchado su mensaje, gloria a Dios, hermanos, las cadenas se rompieron. Ya no estoy atado al cepo del pecado. Ya las puertas han sido abiertas. Ya las puertas han sido derribadas. Ahora somos libres. Ahora hemos sido libertados. Ahora no somos presos del pecado. Ahora somos libres y libres. Vamos a ver ahorita para el Señor. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, él lo dice de esta manera, hablando exactamente de lo mismo. Él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está diciendo es, hermanos, que en el momento en el que nosotros, y allí Pablo está escribiendo a los gentiles, está diciendo, mira, ustedes gentiles, una vez ustedes estaban perdidos, estaban muertos, estaban en pecados, pero ustedes en él también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad, Pablo? El evangelio de vuestra salvación. Y dice, y habiendo creído en él, fuiste salvo. O sea, hay dos cosas, y un paréntesis rapidito acá, que necesito para ser salvo. Lo primero, escuchar el evangelio. Lo segundo, creer. De nada nos sirve, hermanos, que usted venga a la iglesia y usted escuche el mensaje de Dios y usted salga sin recibir, sin creer en Jesucristo como su Salvador. Son los dos o no obtiene el resultado. Son los dos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en ese momento, hermanos, entonces, en el cual escuché el mensaje del evangelio, en ese momento en el cual creí en él, en ese momento en el cual me volví hacia él, mi Salvador rompió mis cadenas, mi Salvador rompió mis cepos, mi Salvador rompió las puertas y las abrió y me dijo, ya no eres un esclavo, ahora eres libre. ¡Qué bendición! Dice por eso, gloria a Dios, el versículo 17. Dice el versículo 17 allí, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo, una vez que soy libertado, hermano, de la esclavitud del pecado, vine a ser siervo de Dios. Por eso Pablo y Santiago, ellos mismos decían, Pablo, siervo de Dios. Santiago, siervo del Señor. Judas, Pedro, no Judas Iscariote, ya sabemos. Todos los apóstoles, ellos mismos se llamaban siervos de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, si usted ve la palabra siervos viene de una transliteración griega que lo que quiere decir es lo mismo, esclavo. En otras palabras, yo ahora soy esclavo de Dios. Y ahorita vamos a ver. Pero soy esclavo de Dios. Y una vez que soy libertado de la esclavitud del pecado, vine a ser siervo de la justicia. Por eso, hermanos, consideraos muertos, versículo 11 del capítulo 6. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos desenfrenados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios, como instrumentos, dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en el versículo 19 él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo? Que así como con la misma energía que usted iba, hermano, con sus miembros a hacer el pecado, ahora usted va a hacer lo opuesto. Ahora usted con sus miembros va a servir a Dios. ¿Me está siguiendo? Con la misma energía, con el mismo ímpetu. Dice, así ahora, una vez que ha sido salvo, dice, para santificación, presentada vuestros miembros para servir a la justicia. Y el verbo presentar, hermano, está en un tiempo imperativo, que da la idea de que usted diariamente y yo diariamente debemos tener que venir y presentar
nuestros miembros y decir, Señor, hoy voy a hacer lo que a usted le agrada. Hoy voy a venir, Señor, todos los días. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena y agradable para la necesaria edificación del suyo. Eso de que era un iracundo y hablaba a mi esposa de esa manera, Señor, ayúdame hoy a no hablarle así a mi esposa. ¿Me está siguiendo? Presentada vuestros miembros, si usted con sus manos golpeaba a su esposa, ¿por qué no se iba y golpeaba una mata de puya? ¿Verdad? Usted sabe esas matas, yo no sé cómo se llaman esos árboles que es tronco y tienen puyas por todos lados. Agárrelo de saco y golpee eso. Si usted es un creyente, usted no debe golpear a su esposa, dicho sea de paso. Ahora, en lugar de presentar mi cuerpo para servir al pecado, a la iniquidad, ahora, hermanos, me presento y presento mis miembros para servir a la justicia. Ahora yo presento y estoy supuesto a presentar mis miembros para servir a aquel que me dio la libertad, a Jesucristo. Por eso Pablo dice, porque cuando erais esclavos, erais libres de la justicia. Cuando era esclavo, hermanos, en otro tiempo era libre de la justicia. Sin embargo, ahora yo no soy libre de vivir para Dios. Ahora yo no soy libre de hacer lo que yo quiera. Ahora yo no soy libre de hacer, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, es mi vida, nadie se mete. No. Si usted es salvo, no es suyo. Es de Él, lo compró. Sí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? No es suyo. No es que yo hago lo que quiero, ¿verdad? Estoy soltero y no. ¿Verdad? Sí entiende, ¿verdad? Yo hago lo que... No, pues hace lo que Dios dice ahora. Estamos supuestos a hacer lo que Dios dice. ¿Ya? Pero ¿se acuerdan como decíamos? En el versículo, habiendo oído de corazón, de verdad, el Evangelio. ¿Sabe qué es el problema, hermanos? Que a veces estamos engañados. Hermanos, honestamente, ¿usted es salvo? Sea honesto con usted mismo. Sea sincero con esto. ¿Es realmente usted un creyente? ¿Es realmente, ha sido usted salvo, ha sido lavado de sus pecados? Honestamente, sea sincero con eso. Porque no nos podemos engañar. La palabra de Dios es clara. Si usted ha obedecido sinceramente, por eso, y vamos a ver más adelante, pero si hemos obedecido de verdad, de corazón, hemos escuchado el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros, y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos va a enseñar, nos va a edificar, nos va a decir, eso está mal, esa vida de pecado está mal, así no debes vivir, así no debes hablar, así no debes actuar, no debes hacerlo así. ¿Me está siguiendo? Si es de verdad usted salvo, eso es lo que debe estar pasando en su vida. Pues eso pasa en la mía. No me siento cómodo con el pecado. Yo no me siento. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hay un Espíritu Santo dentro de Dios. Y cada vez que vengo a ese libro y me enseña y me corrige y Señor, perdóname, Señor, ayúdeme a hacerlo. El problema es que a veces, como dije, estamos autoengañándonos a nosotros mismos. En otro tiempo era libre de vivir para la justicia, sin embargo ahora ya no soy libre de vivir para Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Por eso, hermanos, en aquel tiempo, no Biblia, no oración, no nada, todo lo contrario. Era libre de eso. Ahora es al revés. ¿Me está haciendo? Ahora es al revés. Ahora las cosas, la vida vieja, eso tiene que pasar, tiene que quedarse atrás. Ahora es al revés. Ahora con mis miembros ya no voy a agarrar la cerveza y entrarle, ¿verdad? La cerveza. Ahora con mis miembros yo voy a usar mis manos para orar, para glorificar a Dios. Ahora con mis pies yo no voy a ir a aquellos lugares, discotecas, tascas y lugares para hacer pecado. Ahora con mis miembros, yo con mis pies me voy a levantar y decir a mi esposa, vamos a la iglesia el domingo. Esa no era la vida de nosotros antes. Ahora,
debe ser la vida de nosotros. Como dije, si usted ha obedecido de corazón aquella forma de doctrina, el Evangelio. En Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, en otro tiempo estábamos libres. Ahora que habemos sido libertados, ahora que usted y yo hemos sido hechos libres del pecado, ahora dice, somos hechos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios. Uno que ha sido libre del pecado es un siervo de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 7, versículo 4, mire lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Del quién, pastor? Del que resucitó de los muertos, es decir, de Dios. ¿A fin de qué, pastor? A fin de que usted y yo llevemos fruto para Dios. Ahora, hermanos, usted que es creyente, ahora que usted es libre, usted está supuesto, hermanos, a ser de Dios. Usted está supuesto, hermanos, a agradar a Dios. Usted está supuesto, hermanos, a servir a Dios. Usted está supuesto, hermanos, a llevar fruto para Dios. Porque es un creyente. Porque es uno que de corazón ha obedecido a aquella forma de doctrina. Porque es uno que ha entendido el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Ahora vivo para Dios. Porque mientras estábamos, versículo 4, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sí, yo sé que está hablando acerca de la ley. El régimen viejo era la ley del Antiguo Testamento. Ya no estamos sujetos a esa ley. Ahora somos libres de esa ley. Por medio de Jesucristo nosotros ya no tenemos que hacer esto para alcanzar, glorificar y agradar a Dios. No, solamente tenemos que creer en Jesucristo, eso es lo que está diciendo. Pero hermanos, la idea es, estamos ahora supuestos a servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Ahora usted y yo estamos supuestos a servir al régimen nuevo del Espíritu Santo, hermanos. Y qué bendición es estar bajo ese régimen. Qué bendición es tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Qué bendición es cuando la esposa, hermanos, agarró y leyó el libro de Efesios capítulo 5 y entendió, yo debo ser espiritual. Y si no tengo una vida espiritual, difícilmente me voy a someter a mi esposo. Difícilmente lo voy a respetar. Y qué bendición es cuando el esposo entiende que debe ser espiritual, que debe orar, que debe leer la Biblia. Él va a entender que haciendo espiritual, él va a amar a su esposa, va a vivir con ella sabiamente, la va a cuidar, va a proveer para ella, va a tener cuidado de ella porque es espiritual. Hermanos, cuando no somos espirituales, eso no funciona. Cuando no somos espirituales, hermanos, entonces hay gritos, hay pleitos, hay berrinches, hay rebeldía en el hogar, hay malos ratos, cuando no hay espiritualidad. Por eso, qué bendición es vivir bajo el régimen del Espíritu. Cuando la esposa es espiritual y el esposo también. Qué bendición. Le pregunto, hermanos, ¿vive usted dentro de...? A mí nadie me manda, pastor, de veras. Nadie lo manda. Cuando va al trabajo, ¿quién lo manda? Soy mi propio jefe, de veras. Seguro nadie te manda. Vamos a ver qué dice la Biblia, a ver quién da más, ¿no? Ahora, hermanos, estamos supuestos a servir al régimen nuevo, al del Espíritu. Por esa razón es que Pedro dice lo siguiente. Él dice, puesto que Cristo ha padecido
por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice el versículo, armaos del mismo pensamiento. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué yo me voy a armar de ese mismo pensamiento? Bueno, para no vivir en el tiempo que resta en mi carne, para no vivir estos 30, estos 40, estos 50, estos 10, estos 5 años que me quedan de vida, para no vivirlo en la carne. Porque cuando fui salvo, ahora estoy supuesto a vivir para Él. Y ahora yo debo armarme de ese pensamiento. ¿Para qué? Para no vivir el resto que resta de mi vida en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? Lea su Biblia, hermanos. Sé santo porque yo soy santo. Y así. Y dice el versículo siguiente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si usted entiende, hermanos, a lo que está leyendo, yo espero que entienda. Pero su vida de pecado tiene que terminar. Cuanto antes para usted mejor. Pero dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, en otras palabras, usted ya no es esclavo. Ahora usted es libre. Ya usted no debe vivir el resto que le queda de su vida, el resto que le queda en este mundo, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20 años. Usted no debe vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que usted debe vivir estos 20, esos 30 y hacerlos que cuenten. No cuente sus años, háganlos que cuenten ahora para Dios. Perdió 20, perdió 30, yo perdí 18 años de mi vida viviendo en el pecado y ahora quiero vivir el resto que me queda de vida para servir a Dios, para agradar a Dios. Con estas manos pequé, ahora con estas manos quiero hacer la voluntad de Dios. Con estos pies pateé y con estos pies fui al pecado, hice el pecado, pensaba pecado, ahora quiero con mis miembros agradar a Dios el resto que me queda de vida. Esa debe ser la máxima del creyente, hermano. Ahora yo debo vivir para Él, pero como dije, y lo vamos a repetir aquí de esta forma, hermanos, si en verdad le habéis oído. Porque la clave otra vez es esa. Si en verdad usted es uno que le ha oído, entonces mire lo que dice. Y dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Verdad? Y hermanas, el versículo no empieza ahí, no termina ahí, ¿verdad? Así que usted con el viejo, ¿verdad? No, usted no va a despojarse de su ¿verdad? No, ese es un chiste, hermano. Algunos no entendieron. Así de malo soy. Pero está bien, está bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La clave, hermanos, es si en verdad usted ha oído aquella forma de doctrina a la cual usted ha obedecido de corazón. Si de verdad usted es un creyente, hermanos, entienda, el viejo hombre despojado. Y me voy a quitar la chaqueta porque tengo calor, ¿verdad? Primero. Pero le quiero ilustrar más o menos cómo es. El viejo hombre
Ese era el ángel Xavier Peña García hace 13 años atrás. Pecados, pasiones desordenadas, desobediencias, orgías y toda clase de pecado. Todo eso. ¿Verdad? Ya. Yo más nunca me voy a poner esa chaqueta de pecado en mi vida. Porque ahora yo estoy supuesto a ser diferente. Ahora yo estoy supuesto de vestirme del nuevo. De aquel que es creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Aquel, hermanos, que está supuesto a vivir para Dios. Aquel, hermanos, que, como dice el texto allí, desechando la mentira, habla verdad. Aquel que sí se aira, porque la ira no es pecado. El pecado es, hermanos, cuando consumamos esa ira. Enojes, airados, pero no pequéis. Así que es diferente. ¿Sabes? Como aquellos que somos como la olla a presión, estamos ahí y un momento que ¡oh! No más, ¿verdad? Gracias, hermano. Aquí. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, hermano. El diablo está esperando nada más un huequito que usted le deje para entrarse. Y para aquellos que han estado en las militares, entra Satanás y pone una fortaleza, una base militar, desde la cual él va a operar para sitiarlo, para esclavizarlo. Y dice, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida. Y dice, no contristéis el Espíritu Santo, quítese de nosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos, amigables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, y vamos a seguir por razón del tiempo, pero volvemos a Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hermanos, como ya hemos dicho, este pasaje nos enseña un par de cosas. Primero, si usted es un creyente, usted no es un esclavo, usted es libre. Segundo, si usted no es un creyente, entonces usted no es libre. Usted es un esclavo. Si usted no es un creyente, otra vez, uno que ha sido salvo, ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, usted no es libre. Usted es un esclavo. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque el pecado tiene la característica de esclavizar al hombre, de hacerlo su servidor. En el texto, otra vez, claramente se enseña, hermanos, que si usted obedece el pecado y vive una vida conforme a sus propias concupiscencias, entonces usted es un esclavo del pecado. Dice versículo 21. Y hermanos, solo quiero, ya estoy terminando, que entienda que el fin de este estilo de vida es la muerte. El fin de este estilo de vida, hermanos, es la muerte. No solo me engaña en su egoísmo, no solo me seduce, allí me atrae hacia él, sino que me va a engañar, me va a esclavizar. Y a la larga, dice la Biblia, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías, hermano? Piense las cosas de las cuales ahora usted se avergüenza o se debería de avergonzar, que usted hizo, que yo he hecho, que me avergüenzo. De las cosas que yo hice, de las cosas que yo dije, de las cosas con las cuales yo pequé y desobedecí a Dios, me avergüenzo. ¿Qué fruto tenía de eso? Dice Pablo, porque el fin de ellas es muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte.
Oh, hermano y estimado amigo, la paga del pecado es muerte. Si usted no es un creyente, entienda que usted es un esclavo del pecado. Es alguien que en su egoísmo el pecado lo ha seducido, lo ha engañado, lo mantiene preso, lo mantiene atado a la esclavitud. Por eso cada vez que viene el látigo, caes de rodillas, obedeces el pecado. Y el pecado, como dije, dice la palabra de Dios, siendo consumado, da a luz la muerte. El fin del pecado es la muerte. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas por las cuales ahora deberíais, hermanos, avergonzaros? El fin de eso es la muerte. Pero escuche, hermanos y amigos, no tiene que morir. Usted no tiene que morir. Además, es una muerte que usted no quiere morir. Porque ese es otro problema. No queremos morir la muerte que merezco morir. No quiero ir al infierno. No quiero. Merezco ir al infierno, pero no quiero ir allá. Yo soy digno de ir al infierno, pero no quiero ir allá. Por eso no tienes que morir. Porque para eso, hermanos, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No tienes que morir porque Jesucristo quiere y Él puede ayudarle a usted. Lo único que usted debe hacer es acercarse a Él y pedirle a Él que le salve. No tiene que morir y seguir viviendo en el pecado para después morir y abrir sus ojos en la eternidad como aquel hombre que murió siendo rico en esa tierra, hacía cada día banquete con esplendidez y se deleitaba y pecaba y hacía su vida y así vivía su vida. Por toda su vida un día murió y abrió sus ojos en el Hades y estando en tormentos alzó la voz y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y baje y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y luego le dijo: Padre Abraham, ya sé, ya entendí, no hay esperanza para mí, estoy perdido, estaré aquí para toda la eternidad, no pueden venir nadie a ayudarme de allá, no puede salir nadie de aquí para allá, pero envía a alguien por favor que vaya, tengo 5 hermanos para que les enseñen, para que les prediquen, para que les hablen a fin de que ellos no vengan a este lugar. Porque el fin, hermanos, del pecado es la muerte. Pero no tienes que seguir viviendo en el pecado para después morir. Puedes alzar tus ojos como el hijo pródigo ahora. Puedes volver en sí y decir: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Y cómo viven de bien? ¿Qué necesidad hay de que yo esté aquí? Volveré a mi padre. Es aquel que cuando escucha el Evangelio: es verdad, Señor, soy un pecador. Y entendiendo eso, dice: Señor, perdona mis pecados, quiero ser salvo. No tienes que morir. Sé que no tienes que esperar a morir, hermanos, porque vas a creer. Si usted se muere y se va al infierno, usted en el infierno va a creer en Dios, va a creer en la Biblia, va a creer en ganar almas, va a creer en todo lo que dice la palabra de Dios. Va a creer en el mismo infierno y va a creer en el cielo. Pero es tarde para creer. Hágalo ahora. Vuelva en sí ahora. No espere morir para volver en sí. Alce sus ojos como el hijo pródigo. Vuelva en sí. Y el Padre eterno le va a recibir, porque al que a Él viene, Él no le echa afuera. Eso Él lo dijo. Si usted viene a Él, Él no le va a decir: no, es que eres demasiado pecador, no puedes venir. Me recuerdo, le decía a mi primo: no voy a la iglesia porque si voy se cae, brother. Se cae la iglesia si voy. Me decía: no se va a caer, hombre, mira, no se cayó conmigo. Y es verdad, no se cayó con él. No voy a la iglesia, pastor, porque es que no, venga. No voy a la Biblia porque es que no, lean su Biblia. El Señor, cuando Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, el Señor Jesucristo le dijo: sí, es verdad, eres un hombre pecador, vete de aquí. ¿Verdad que no le dijo eso? Él le dijo: no tengas temor, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombre. No tenga temor, hermanos. Escuche, hermanos.
no tiene que vivir en el pecado. Usted es libre. Usted no tiene que seguir viviendo en el pecado. Usted es libre. Arrepiéntase. Dice la palabra de Dios, y nos enseña la palabra de Dios, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tienes que vivir en el pecado. Hay esperanza, hay oportunidad, hermanos. Ya no tienes que seguir viviendo en esclavitud del pecado. Si usted es un creyente, usted es libre. Para hacer lo que quiero, pastor, para vivir como quiero, no entendiste. No entendiste. Para servir a Dios. Para vivir para Dios. Para eso. Para eso Él ya abrió la puerta. Las cadenas se han roto. Levántese. No tienes que estar en esa habitación. Ya no tienes que estar en ese cuarto mirando pornografía. Ya no tienes que estar mirando a la mujer de tu prójimo. Ya no tienes que estar haciendo cosas que Dios, sabes, a Dios no le agrada. Salga de ahí. Usted es libre. Haga lo que a Él le agrada. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que Dios, por Jesucristo, por medio de Él, ha hecho nosotros. Para que usted, hermanos, y termino con eso, y amigo que me escucha, que no es un creyente, entienda que el fin del pecado es la muerte. Un día vas a morir y va a ser muy tarde para creer lo que hoy has estado escuchando. Que el Señor les ayude. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Aunque siendo, dice su palabra, aún pecadores, usted, Señor, nos amó. Y nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, gracias por eso que ha hecho. Gracias, Señor, por haber roto esas cadenas de ese pecado, Señor, que tenía mi vida atada hacia el pecado. Gracias, Señor, por haber quebrantado ese cepo, Señor, con el cual estaba cada vez más preso, cada vez más esclavizado, cada vez más ciego. Cada vez, Señor, no podía ver su luz. Cada vez, Señor, lo único que había en mi vida era pecar. El designio de los pensamientos de mi corazón me enseñaban cada día, Señor, a pecar y a pecar. Pero gracias, Señor, por lo que usted ha hecho. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Él, en el Evangelio, usted me salvó, no por obras de justicia que yo haya hecho, sino por su pura gracia, con la cual, Señor, usted vino a mí un día y abrió las puertas. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por todos los que en el día de hoy pueden conmigo decir gracias, Señor, por eso que usted ha hecho. Pero aún, Señor, hay aquí tal vez alguien que todavía, Señor, no entiende. Todavía, Señor, sigue siendo un esclavo del pecado. Todavía, Señor, está allí siendo esclavizado por Él. Cada vez que le obedece, cada vez que viene con el látigo y cae de rodillas y comienza a hacer y a pecar y a desobedecer, Señor, ayude que en el día de hoy Él pueda reconocer y volverse a ti y pueda venir al único que puede dar libertad. Como usted dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El único, Señor, que puede dar libertad de esa cárcel profunda, de ese cepo, Señor, es usted. Ayude, Señor, a entender en esta mañana que el único que puede dar libertad es usted. En el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que somos cristianos, pero que todavía, Señor, seguimos viviendo con la ropa vieja. Todavía, Señor, seguimos viviendo en el viejo hombre, haciendo el pecado, viviendo como el resto de los hombres. Oh Señor, que en el día de hoy podamos salir de este cuarto, podamos salir de este lugar, no como entramos, sino diferentes. No como entramos aquí con el orgullo, con el pecado en nosotros, sino que podamos salir y dejar el pecado, Señor, y vestirnos del nuevo. Ya no más pecado, ya no más alcohol, ya no más vida de pecado, ya no más engaño, ya no más mentiras. Ahora, Señor, ayúdanos
pues estamos supuestos a vivir para ti. Bendice a mis hermanos y bendice el resto de los que están aquí. Y si hay alguien, Señor, que no es salvo, por favor, que en el día de hoy pueda reconocerte como tu único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.